Ingenieros, muy buenas noches para todos ustedes. Les damos nuevamente la bienvenida a un espacio de crecimiento y de comunidad por parte de la Casa Midas. Le damos la bienvenida a todos nuestros usuarios y bueno, procederemos entonces a dar inicio a esta nueva jornada de capacitación que desde la Casa de Midas pensamos para todos ustedes. El día de hoy estaremos enfocados en nuestro programa de estructuras generales que es Midas Gen. Eh, Todos ustedes son usuarios de Midas Gen o han tenido contacto con él en algún momento. Y la idea de hoy es abordar lo que sería la primera etapa de este plan de reinducción que hemos planteado para nuestros usuarios nuevos, usuarios que están inactivos y de pronto han tenido cierta dificultad para poder eh, hacer como un proceso de onboarding con el programa y aquellos usuarios que son nuevos, aquellos ingenieros nuevos en compañías que, bueno, trabajan con nuestro programa. Este plan de reinducción va a constar de dos etapas entonces. La primera será la de esta noche, que será un webinar que estará a cargo del ingeniero Wilson Alexander del equipo de Midas. Y toda esa información que vamos a ver hoy la conectaremos posteriormente con un curso de Teachable. Este curso de Teachable es exclusivo para las personas que se encuentran en este momento conectadas en este webinar. A ustedes, después de que termine la sesión de webinar, se les hará llegar un correo con toda la información pertinente para la descarga de una licencia de evaluación y las instrucciones para la activación del curso de Teachable, el cual es completamente gratuito. Y la idea es que conecten todo esto que estamos viendo hoy con el curso de Teachable para que practiquen y para que utilicen, bueno, durante 15 días una licencia full 2024 de Midas Gen. La temática que vamos a estar tratando en este plan de reinducción es una temática que es sencilla, está enfocada a ingenieros que apenas están teniendo un contacto inicial con Midas Gen. Vamos a estar tratando el procedimiento para el modelamiento, análisis y diseño de una edificación en concreto en Midas Gen. Y vamos a estar tratando como errores que se nos pueden presentar comúnmente, bueno, como problemáticas y temas comunes dentro del inicio en el manejo del programa como tal, ¿cierto? Vamos a tener entonces la agenda de esta noche, será un video introductorio, voy a presentarles al expositor que nos acompaña esta noche, hablaré un poco sobre el próximo evento que se nos avecina y nuevamente comunicaremos cuáles son nuestras redes sociales, que son nuestros canales de distribución de información y de contacto y procederemos con el contenido técnico y tendremos finalmente un espacio de preguntas y respuestas. Quien les habla es Alejandro Franco, soy asesor comercial para usuarios de Midas en Latinoamérica. Con la gran mayoría de ustedes ya he tenido contacto, con los que no, aquí dejo mi correo para que se pongan en contacto conmigo en caso de que tengan alguna inquietud o alguna pregunta adicional. Y nos acompaña desde el equipo técnico el ingeniero Wilson Alexander Hernández, experto en Midas Gen y Midas Civil. Él es magíster en Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander y es la persona que siempre está a cargo de la respuesta, bueno, es una de las personas que está a cargo de las respuestas que ustedes hacen a través de la plataforma de soporte. Hablando de la plataforma de soporte, más adelante les daré un anuncio. Tenemos como próximo evento el segundo simposio latinoamericano de puentes que se va a desarrollar en Bogotá del 15 al 16 de agosto, será en el Hotel Dan Carton. Les extiendo la invitación para que a través de la página web de Midas se enteren un poco acerca del evento. Tendremos ponentes nacionales e internacionales. Va a estar supremamente interesante y vamos a tener un lanzamiento de uno de nuestros nuevos productos para que estén muy atentos también a toda la información del simposio y nos acompañen en este evento. Un anuncio parroquial que debemos hacer es que recuerden que Midas tiene una nueva plataforma de soporte. Esto lo hacemos con la finalidad de que sea más sencillo y que solamente tengamos una única plataforma mediante la cual hacemos todo el tema de soporte técnico y administración de licencias. Tenemos nuestra promesa de respuesta en menos de 24 horas y tenemos tutoriales, tenemos videos, tenemos todo un soporte para ese proceso de onboarding que es lo que queremos fortalecer con nuestros usuarios. Así que también les extiendo la invitación para que vayan, la exploren y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud,
me escriban, me lo hagan saber y revisamos el tema. Bueno, tenemos nuestros canales de información, la página web que es midasoft.com/Latinoamérica, esa es la página exclusiva para Latinoamérica. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Midasoft SaaS y también en YouTube nuestro canal donde podrán encontrar algunos videos, tutoriales cortos que pueden servir en caso de que tengan alguna inquietud. Y nuestro newsletter lo encuentran en la página web y mediante este canal van a encontrar nuevos lanzamientos, implementaciones. Bueno, eso es un canal constante de comunicación importante, de información valiosa que les puede servir. Bueno, siendo así, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio y le doy paso al ingeniero Wilson Alexander para que comencemos con toda esta parte técnica que ya les recuerdo será el primer paso de todo este curso. Les cuento también algo importante que se me pasaba y no se nos puede olvidar. Para las personas que terminen el curso de Teachable, entre estas personas que lo terminen, vamos a estar haciendo una rifa de una licencia por 6 meses full de Midas Gen, para que lo tengan muy en cuenta y para que se animen a trabajar, a realizar el curso, a terminarlo, ya que eso es es una gran oportunidad pues para ampliar un poco el portafolio y que alivien un poquito esa carga de trabajo con una licencia full. Wilson, adelante, todos tuyos. Espero que disfrutes muchísimo la sesión de esta noche y estaremos pues en contacto más adelante. Qué bueno iniciar con esta buena introducción. A todos nuestros asistentes, bienvenidos al evento que estará centrado en presentarles los errores más comunes, los parámetros a tener en cuenta durante el proceso de modelamiento, análisis y diseño de una edificación en concreto. De esta forma, podemos brindarles recomendaciones para que ustedes puedan revisar desde la concepción del modelo si todo está marchando bien y si los resultados que estamos obteniendo son razonables de acuerdo a nuestro criterio ingenieril. Para ello, esto se ha distribuido en 6 sesiones, o bueno, seis etapas de presentación, que estará abordando los errores más recurrentes durante la etapa de modelamiento. Esto va desde la generación de los niveles mediante la importación de un archivo de XF hasta los modelos que incluyen viguetas de entrepiso para el análisis principal sísmico. Ya ustedes veremos más adelante a qué me estoy haciendo referencia con este tema. Y ahora, este evento, como lo dije al inicio, está enteramente pensado en nuestros usuarios nuevos y todos aquellos que han tenido un poco uso con el programa. Esto a fin de mejorar la curva de aprendizaje del programa. Para ello, hemos desarrollado también un curso en la plataforma de Teachable, más adelante se los presentaré, que está enteramente enfocado al procedimiento para el modelamiento, análisis y diseño de edificios en concreto, donde el eje central será abordar los posibles errores que se pueden llegar a cometer al modelar alternativas de solución, resultados encontrados a medida que se cometen los errores, detectarlos a tiempo. Y ahora bien, dado pues de que cada proyecto tiene una etapa de modelamiento e interacción con el programa, a medida que se va aumentando la cantidad de intentos, la cantidad de tiempo dedicado, se irá mejorando la curva de aprendizaje. De esta forma podemos llegar a tener modelos un poco más complejos con un tiempo menor en donde ya hemos adquirido esa capacidad para poder detectar si en cuanto a modelamiento hemos cometido algún error o no dentro de la concepción de la estructura, y esto permitirá que nosotros podamos generar y aprender mediante la creación de modelos iniciales, expandir y profundizar las funciones del programa, aplicar o recordar aquellas funciones que utilizamos en modelos previos pero que en este modelo justamente se requiere, resolver problemas ante resultados extraños, anómalos, que consideramos que eso bajo nuestro criterio no debería estar ahí, y por otra razón generar algún tipo de modificación en el modelo en caso tal de que deba ser modificado a las condiciones a las que se encuentra actualmente la estructura. Como lo mencioné segundos atrás, hemos desarrollado un curso en la plataforma de Teachable que está pensada en recomendaciones y apuntes para el modelamiento de edificios en concreto en Midas Gen. De esta forma se abordará
desde una parte práctica y mucho más detallada, iniciando desde cero el proceso del modelamiento de una edificación en concreto, en donde veremos cómo importar la geometría, generar las cargas, asignar los niveles de entrepiso, las cargas sísmicas, cargas dinámicas y poder llegar a comprender los resultados de análisis, extraer estos resultados y luego analizar las funciones, o más bien los resultados de diseño, tanto para vigas como columnas, así como muros. Volviendo a esto, en este curso de Teachable encontraremos varios ítems a analizar. Por lo tanto, el curso está distribuido en 7 unidades principales, donde la unidad inicial consiste en los pasos iniciales, la generación de la geometría, asignación de las cargas, generación de niveles, luego la asignación de las cargas sísmicas, análisis y diseño de los elementos, donde se hará énfasis en la interpretación de los resultados a flexo-compresión de la columna, que de esta forma, o más bien, en este webinar también haré una breve introducción a esto para llegar hasta un modelamiento más avanzado que incluye tanto la cimentación como unas condiciones especiales para las viguetas. De esta forma podemos complementar de una forma más práctica este evento y el webinar en el que ustedes están siendo partícipes, que luego tendrá unas recompensas adicionales que pronto se las compartiremos. Todos, en algún momento, nos hemos maravillado al ver estas obras de ingeniería que de alguna u otra forma han desafiado las capacidades técnicas y humanas de los ingenieros a cargo del proyecto, que incluso hemos llegado a preguntarnos cómo esos análisis complejos y revisiones de fondo se han podido realizar para llegar a estructuras complejas y seguras a la vez. Y en este modelo en específico les estaba presentando cómo a partir de un modelo general se estaban generando las etapas constructivas a fin de considerar la variabilidad de las cargas en cada una de las columnas para cada etapa en la que se iban construyendo los niveles del entrepiso. Y en este caso les presentamos el aeropuerto de Beijing, así como el Estadio Mundial de Jeonn, en donde lo importante aquí es antes de llegar a modelos complejos, lo que se busca o lo que siempre buscamos es buscar representar con fidelidad las condiciones de contorno y carga a las que realmente estarán sometidas las estructuras. Y es por eso que es necesario dar pasos seguros con modelos relativamente básicos iniciales de estructuras convencionales que mediante ensayo de prueba y error podamos validar los resultados en cada uno de estos. Y en este caso, esta estructura está compuesta por muchos elementos tipo truss que han sido modelados de tal forma que se le da la curvatura del techo. Y en este caso, la estructura como tal está soportada por elementos tipo cable para sostener la cubierta principal. Ahora, pasemos al tema inicial de esta presentación, que consta de la generación de los entrepisos y los errores asociados en este proceso. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente, que uno de los puntos que más facilita el modelamiento en el programa es poder importar las plantas estructurales desde los archivos de XF. Pero esta facilidad debe estar acompañada de un correcto trazado de la planta. Recuerden que una gran función requiere una gran responsabilidad. Por tanto, la forma en la que se tracen los ejes de las vigas serán determinantes y para esto les presentamos lo siguiente. Por ejemplo, esta planta presenta unas condiciones bastante especiales que nos servirá para que podamos ver los puntos de esta parte inicial de la generación de los entrepisos. Lo inicial es que pensaríamos que desde la parte de dibujo todas las columnas en el sentido vertical así como en el sentido horizontal están correctamente alineadas, pero es posible que durante los procesos de dibujo se generen algunos desfases en estas ubicaciones. Pueden ser bastante mínimos, pero ese cambio de las coordenadas puede generar que cuando se importen estos trazados en el programa tengamos elementos que no se van a estar conectando. Por ejemplo, si yo quisiera trazar una línea desde este centro, esperaríamos que esté atravesando con exactitud el centro del elemento. Visualmente parece que así es, pero si hacemos un zoom mucho mayor, veremos que no es así. Por lo tanto, tendríamos elementos que no se van a estar conectando. Si por ejemplo acá estuviese pasando una columna, lo que encontraríamos es
vigas horizontales que se están conectando a la columna y vigas verticales en este caso, de acuerdo a la ubicación del plano, que no estarían conectadas a nada, estarían únicamente conectadas, corrijo, estarían conectadas a la viga, más no a la columna, siendo el elemento principal en este caso. Esto puede pasar bajo cualquier concepción. Que lo mismo podría pensarse, que estos ejes de columnas todos van a estar ubicados en la misma coordenada. Y si por ejemplo trazamos una línea horizontal para esta eje de columnas, lo que encontraríamos o lo que esperaríamos es que el eje esté surcando por todos los elementos de las columnas. Pero resulta que hay unos de ellos que no se están conectando con el correspondiente eje de este elemento. Y adicional que el centroide de la viga no corresponde con la posición de la columna, o lo que esperaríamos encontrar de que las columnas y vigas estén alineadas en cuanto a los centroides. Es una situación que requiere analizarse con cuidado, en donde se deben adicionar bien sea offset o algún tipo de rigidización especial, que lo veremos más adelante, para generar esa conexión robusta entre la unión viga-columna. Adicional a esto, si nosotros exportáramos este trazado geométrico, podríamos encontrar dos nodos que se van a estar conectando en este mismo elemento, y posiblemente al utilizar la función de extruir estaríamos generando doble columna. Eso ya lo vamos a ver en el modelo. Para este modelo, de manera intencional, he eliminado la conexión entre una viga y una de las columnas. Y ahora debemos ver de qué forma poder identificar que esto está sucediendo, en donde hay una eliminación o hay una no conexión entre viga y columna. Para ello voy a ejecutar el modelo, y lo que está sucediendo en este caso es que me va a indicar que hay una carga de piso que está conectada o que se ha designado a un elemento que está en voladizo. Por lo tanto, lo que procedemos a hacer para poder ejecutar esta parte es ir a la parte de las cargas de entrepiso, en la parte de tablas, y eliminar la tabla que está indicando el problema. En este caso, la función. Si en este caso sería la carga número 12. Ahora, esto va a correr sin problema alguno y veremos lo siguiente. Por ejemplo, si quiero ver los resultados respecto a las deformaciones únicamente por peso propio, yo esperaría encontrar, si quiero activar incluso la opción deformada, esperaría encontrar que sea en la parte central de los vanos en donde se presenten las mayores deformaciones, que incluso al revisar esta parte de la deformación, ahí está indicando que hay una no conexión entre esos elementos. Y adicional a esto, si activo valores, configurándolo al menos a un decimal, acá encontraría, y ajustando a milímetros, acá encontraría que la deformación de este pórtico es alrededor de unos 6 milímetros. De esta forma identificamos que no se ha generado la conexión correcta entre la viga y la columna. Voy a desbloquear esta parte, le voy a dar control Z, se van a borrar los resultados, control Z, se eliminan los resultados, y lo que esperaríamos encontrar acá es de nuevo la correcta conexión de estos elementos. Voy a activar los ejes locales, display local axis, y dos elementos que están ahí figurando muy pequeños pero conectados. De nuevo control Z y retornamos al elemento inicial. Y al volver a correr el modelo, la carga anterior aún está presente porque deshicimos ese procedimiento, desactivo los ejes locales y buscaré la opción de deformaciones por peso propio. Y acá ha cambiado la situación. Ya no se presenta esa deformación excesiva. Es una revisión preliminar de cómo se podría comportar el pórtico cuando no hay una correcta conexión de estos elementos. Ahora bien, miremos qué sucedería para rigidizar los nudos. Para ello retornaría a la presentación. Y en este caso, si queremos considerar una unión viga-columna rígida, hasta con cierto factor de rigidez, podemos definir una función que las asigne de manera automática, panels on effects, pero si tiene unas configuraciones especiales de acuerdo a la planta geométrica de la edificación, podremos incluso utilizar herramientas adicionales, ya sea esta función de los bin and offset para un ajuste manual de acuerdo al usuario, o utilizando Elastic Link
Para ello, retornaré al modelo. Y en este caso, voy a desbloquear el modelo y presentarles estas herramientas. En la parte de Boundary encontraremos tres de ellas: Elastic Link, Bin and Offset y la función de Panels on Effects. Y son estas las que vamos a utilizar. Retornaré a la configuración de resultados y veamos los diagramas de momento. Por peso propio, lo que esperaríamos encontrar en la zona de conexión viga-columna es que la zona interna de la viga en la columna no esté sometida a grandes momentos. Y eso es lo que está sucediendo en este caso, que hay una zona de columna viga en donde los momentos son muy grandes. ¿De acuerdo a qué? A lo siguiente: si volvemos el modelo de manera extruida, pensaríamos, o lo que esperaríamos ver, es que los momentos no se presenten en esta zona del nudo, sino que se presenten en esta configuración de borde. Ahora, ¿cómo lo podemos modificar? Mediante esas tres opciones. Activaré desde la función de Boundary la opción de Panels on Effects, autocalcular, y 1. Se borran los resultados. Ok. Queda definido entre la función de las condiciones de contorno. Ejecuto de nuevo el modelo y lo que esperaríamos encontrar es que los diagramas de momento para esta configuración no estén sucediendo en esa zona de columnas. Veamos entonces qué sucede para esta parte de viga columna. Voy a retornar a la parte de resultados, fuerzas, diagramas, y por peso propio. Y esos momentos ya no están sucediendo en la cara, en el centro de la columna. Esa ha sido la aplicación de la función. Pero hay otras situaciones, como por ejemplo, en esta acá en especial, vean ustedes que está haciendo el corte unos metros afuera del centroide y está siendo influenciado porque hay un corte de vigas, en ese caso es por la vigueta. Pero si nosotros queremos analizar qué está sucediendo ahí, lo que esperaríamos ver es que los elementos, o más bien los momentos, empiecen a producirse a partir de este punto y no acá. Así que tiene su limitación y podemos abordarla de esta forma. Voy a darle control Z al modelo y lo que procedo a configurar en este caso es lo siguiente. Me dirijo a la función de Boundary y lo que vuelvo a la estructura alámbrica y voy a utilizar la función de los Elastic Link de tipo rígido y voy a conectar este nodo con este elemento, este nodo con el de la columna, este de acá, este de acá. Lo ejecuto de nuevo y al ver la parte de resultados, diagramas, ha cambiado considerablemente los momentos que se tenían en esta zona. Ya no están en esta zona de la vigueta, sino que están conectados en esta parte de borde. Y ya que la función de Panels on Effects se ha desactivado, regresan esos momentos grandes en el eje de la columna. Podemos aplicarlo utilizando esta función de los Elastic Link y ya veremos el cambio entre ellos. Desbloqueo el modelo y lo que procedo a hacer es ir a la opción de Boundary, Elastic Link de tipo rígido, conecto este elemento acá. Tentativamente esa es la zona que está inmersa dentro de la columna. Lo mismo acá, en este otro costado, y veríamos que ya hay un cambio sustancial entre esos momentos. De nuevo se ejecuta el modelo y en este caso veamos rápidamente los diagramas. Ya esos momentos grandes no se están presentando en esta zona del eje de la columna, sino en el borde donde hemos definido ese Elastic Link. Tenemos una función adicional aún por presentarles, y esta función es definida en la opción de Boundary, Bin and Offset, y acá debemos definir de manera manual, según corresponda la longitud del elemento, la zona que vamos a rigidizar. Y para ello voy a tomar esta viga que está sobrepuesta en esta columna. Lo que debo asignar es correspondientemente una longitud que va a estar rígida. Para ello voy a la función de query,
Medir nodos, la distancia que hay entre este punto y este otro, y la distancia en milímetros corresponde a indicando que va a ser en la posición, en la dirección Y, 1125.06 milímetros. Y debo seleccionar un elemento gracias a esta ventana de mensaje por la advertencia y ya ha quedado asignado. Ejecuto el modelo y lo que encuentro al revisar resultados para ese elemento al que se le ha asignado es lo siguiente. Y se presenta un momento grande porque el eje local de este elemento y la distancia que se ha definido estaba basada desde esta posición hasta esta otra. Por lo tanto, esta zona no ha quedado restringida y ha quedado solicitada a grandes momentos. Si queremos ajustar eso, la forma sencilla es hacerlo mediante la modificación de tablas. Para ello, en la función de bin en offset, tablas, seleccionar que se va a hacer basado en elementos y lo que voy a configurar, en este caso ya lo había adelantado, es cambiar la posición de estos, la ubicación de estos puntos de inicio y final. Invierto la posición en la que arranca y ahora si vuelvo a ejecutar el modelo, lo que esperaría es que los momentos en esta zona no sean tan abruptos, el cambio no sea tan severo. Voy a la parte de diagramas y en este caso el momento ya no está iniciando o el cambio grande ya no está en esta zona, sino que está en esta de acá. Y en ese caso hay una pequeña distancia en este elemento que aún está siendo solicitada a razón de que la longitud no es del todo la longitud real del elemento o completa, en otras palabras. Por ejemplo, si veo en los detalles para ese elemento, debo seleccionarlo. En esta pestaña debo seleccionar que el elemento será este y acá encontraré el desplazamiento y acá también encontraré el momento máximo en este pico. Eso está dado en términos de la distancia que se ha usado. Como vimos antes, varias formas de definir la zona rígida, ya sea utilizando la función por defecto para rigidizar el nudo mediante la definición de la longitud requerida de rigidización o mediante el elastic link de tipo rígido. Con esto podemos proceder a otros temas referentes al modelamiento, pero ya más basado específicamente en el tipo de elemento a utilizar. Si se van a modelar muros, una pregunta razonable es considerar qué tipo de elemento usar para modelarlo, ya sea utilizando elementos tipo wall o elementos tipo plate. Pero este depende de una pregunta importante. ¿Qué estructura es la que uno quiere representar con estos elementos? Es decir, ¿qué tipo de muro es el que se quiere modelar? Y en este caso podríamos encontrar lo siguiente. ¿Van a ser elementos que van a estar sometidos a cargas perpendiculares en el plano o serán elementos que están sometidos a fuerzas de corte? Y en ese caso encontraremos las siguientes estructuras, que para complementar pueden ser muros de contención, losas de entrepiso o expresamente muros de corte. Y en función de esto es que va a variar el tipo de elemento que vamos a utilizar. En el caso de estos elementos que van a estar sometidos a flexión, cargas perpendiculares al plano, lo correcto es utilizar elementos tipo plate. Y en este caso, muros estructurales, muros de corte que van a estar sometidos a fuerzas sísmicas, lo ideal es utilizar elementos tipo wall. Y en este caso, los elementos tipo wall con los que se está representando los muros de corte en esta edificación deben ser definidos mediante la siguiente configuración, al seleccionar un elemento tipo wall que puede definirse de dos formas, como membrana o como elemento tipo plate. Si son definidos como membrana, el muro no soportará fuerzas en la dirección débil, en la dirección menos resistente, en la dirección corta. Y si son definidos como elemento tipo plate, entonces tendrá resistencia en ambas direcciones. Y en este caso, para los elementos tipo plate, es necesario considerar si serán elementos
relativamente gruesos o si serán elementos delgados utilizados en cascarones. Y acá también entra en juego lo siguiente: el nivel de discretización que se tenga para los elementos tipo plate será fundamental para obtener los resultados finales del elemento, algo que no es tan necesario para los elementos tipo wall porque tiene una concepción diferente en cuanto a la programación en el programa. En este caso, los elementos tipo wall son definidos como una columna ancha que tiene unas consideraciones diferentes. Y esto, los resultados al definirse como membrana o plate, es lo que vamos a ver en el modelo. Para este caso, aunque la estructura es completamente igual, lo único que ha cambiado es la configuración de la propiedad del muro, las solicitaciones tienden a ser completamente diferentes. En este caso resultan ser menores respecto a este modelo en cuestión. ¿Y cómo podríamos identificar cuál de los dos modelos tiene asignados o no la propiedad de tipo plate en la definición del muro? Miremos los momentos en la otra dirección, en la dirección MZ. Para ambas configuraciones, lo que estamos encontrando es que en este caso, en el modelo que tenemos en la parte izquierda de la pantalla, sí hay aporte en esa dirección débil. Por lo tanto, este modelo ha definido a los elementos tipo wall como si fuesen elementos tipo plate que están soportando cargas en tanto en la dirección fuerte del muro, en la dirección larga, como en la dirección débil. Y en este otro costado están definidos los elementos tipo wall bajo el subtipo de membrana, en donde únicamente en la dirección fuerte es que soportarán las cargas. Y esto presenta lo siguiente: el uso de estas dos configuraciones de muro, de subtipos de muro, dependerá bastante del criterio ingenieril, y es ahí en donde ustedes tendrán la decisión final de cuál subtipo de elemento poder utilizar. Ahora, si lo vemos enfocado en los elementos tipo plate y la incidencia de la discretización de los elementos, así como el uso de rigid link, encontraremos lo siguiente. Para ejemplificar la situación, tenemos un muro que tiene las mismas condiciones geométricas, misma longitud, altura y espesor. La gran diferencia radica en la cantidad de elementos que se están utilizando para representar esta situación, y a su vez se está aplicando una carga puntual de 100 kilonewtons en la parte superior y central del muro. Si vamos a ver los resultados, si vamos a ver entonces los resultados para los elementos tipo plate, encontraremos que para ese caso de carga, para los momentos en Y, veremos lo siguiente. Al activar la leyenda, veremos que la máxima solicitación está en los 77 kN y menos 48 kN. Para el otro muro, en donde vamos a activar esos elementos para en la misma dirección y también activando la leyenda, encontraremos que las solicitaciones son completamente diferentes, aunque la carga que se está aplicando es la misma. Está cambiando tanto la cantidad de condición de borde que se está definiendo como los puntos de aplicación de la carga, y se genera una concentración grande de esfuerzos en estos nodos. Y aquí ya tenemos el primer análisis, que primero, la discretización de los elementos incide directamente en los resultados que vamos a obtener. Incluso si ajustamos a que presente el promedio nodal, veremos lo siguiente: hay una mejor distribución de la gráfica, pero los valores siguen siendo iguales. Ahora, si queremos ver de qué forma este punto puede mitigarse reduciendo la concentración de esfuerzo utilizando elementos de condición de borde de rigid link, veremos que sucede esto. Y en este caso, al distribuir mejor la fuerza que se está aplicando, y no únicamente a este nodo, sino a los nodos circundantes que está representado con estas líneas azules, vemos que las solicitaciones, o más bien ese punto de concentración de esfuerzos, no se está presentando en una zona, sino que se distribuye a lo largo de esos nodos a los cuales sí se le está aplicando esa rigidización, o más bien redistribución de la fuerza a lo largo de estos nudos. Y lo que obtendríamos es que se reduce considerablemente el momento o la solicitación en ese punto. Y acá hemos identificado un par de cosas importantes: que primero, la discretización de los elementos afecta en gran medida los resultados, y que también cargas puntuales en elementos tipo plate va a generar concentración de esfuerzos. De esta forma hemos abordado de manera general lo pertinente para la importación, generación de elementos, ya sea utilizando elementos tipo wall o utilizando elementos tipo plate.
Con respecto a la asignación de cargas, se ha pensado lo siguiente. ¿Qué pasaría si incluimos en el modelo las viguetas de entrepiso? ¿Cuáles serían las implicaciones en términos de modelamiento de incluir las viguetas de entrepiso? O incluso, ¿qué pasaría si incluimos no solo las viguetas de entrepiso, sino que también la losa? ¿Qué sucedería en ese caso? Y ante casos de carga sísmico, ¿cómo generar esta transferencia correcta de momentos en los elementos? Para ello se ha presentado lo siguiente: generar tres pórticos iguales en donde uno de ellos va a considerar las viguetas, otro viguetas virtuales y en otro de ellos las viguetas y la losa de entrepiso. Para ello vamos al programa. Y al revisar los resultados de momentos que se generan para las cargas de entrepiso aplicada, vemos lo siguiente. Lo que esperaríamos según nuestra concepción teórica y profesional es que sean las vigas principales las que estén soportando la mayor cantidad de momento posible y no las viguetas. Entonces, si vemos la combinación que tiene en cuenta toda la carga muerta, veremos que hay valores que no son iguales entre estos elementos. En principio, permítame organizar esta información. En principio sucede porque aquí estamos teniendo valores máximos de 36 kN, luego acá 38 kN y en este de acá 38 kN. Y en cuanto a los elementos transversales, 8.8, 6.06 y en este otro costado valores de 10.47. Y aquí hay que considerar lo siguiente: estos valores no son iguales. Por lo tanto, lo que deberíamos encontrar, bajo la concepción de que las cargas están siendo distribuidas de forma correcta hacia el pórtico principal y que las viguetas no van a estar asumiendo o afectando esa distribución de momentos, hay que considerar que en este caso se debe generar una liberación a momento en las viguetas y adicional a esto, ya que, permítame, apago los elementos del elemento tipo plate, veremos que tiene momentos, esa vigueta está soportando momentos de 7.42 kN respecto 8.98 kN, y eso da a entender que primero las viguetas están soportando parte de la carga y segundo la losa también está soportando parte de la carga, y esto lo que sugiere es generar factores en donde se pierda esa rigidez, esa conexión, tanto en ambos extremos de la vigueta como en el elemento tipo plate. Y eso es algo que ya tengo adelantado en este otro modelo. Y en este caso lo que he adicionado son liberaciones a momento en los elementos tipo vigueta, en ambos extremos para este tipo de pórtico y para este otro pórtico. Y acá lo que tenemos en estos indicativos de color verde, ajustaré mejor esa distribución. Ahora sí es más identificable esos puntos de ahí en donde vemos que ya se ha generado la liberación a momento y que también hay un factor de escala de reducción de la rigidez de los elementos tipo plate por fuera del plano. De esta forma, lo que obtendríamos al revisar únicamente para el pórtico principal serían resultados semejantes en los tres casos analizados. Desactivaré las viguetas para poder ver para los elementos principales y para las cargas muertas esos mismos valores de momento. Ajustaré la presentación de resultados mostrando la leyenda y vemos entonces que se van a tener valores, la cantidad de decimales de 38.6 kN máximo, 38.6 cuando se están utilizando viguetas virtuales y cuando se está incluyendo tanto la losa como las viguetas, 38.6 kN para las vigas principales. Para las vigas secundarias se estarían teniendo momentos de 6.4 kN para elemento tipo de vigueta y plate, 6 kN en el pórtico de los elementos de carga de piso con viguetas virtuales y de 6 kN para aquel pórtico que incluye las viguetas dentro del modelo. Y acá es importante mencionar que la liberación a momentos que se genere correctamente en esos elementos auxiliares para la transferencia de carga determinará la precisión o la exactitud de la situación que nosotros queremos representar.
Y acá debemos considerar entonces la liberación al momento de las viguetas y también factores de reducción de rigidez para los elementos tipo plate. Recuerden que esto se verá con mayor detalle en la plataforma de Teachable en el curso que les mencioné al inicio de la presentación. También que ustedes pueden ir generando sus preguntas en la ventana de consultas que tienen en la parte superior derecha de la pantalla. Y ahí podemos irlas anotando y también respondiendo en la medida de lo posible. Continuando con esto, aunque parezca algo no tan evidente, las cargas sísmicas tienen un factor importante a considerar dentro del programa y no es tanto por la forma en la que son definidas, calculadas, aplicadas, sino más bien como estas son seleccionadas o configuradas para los distintos casos de análisis. Es decir, porque estas pueden ser utilizadas primero para la verificación de las derivas, luego se puede tener un caso de carga de espectro de respuesta en donde se tenga únicamente el sismo de acuerdo a las condiciones de sitio sin ningún factor de mayoración o ajuste a fuerza horizontal equivalente, y luego se puede tener un caso de carga dinámico en donde se tenga en cuenta ese espectro de ajuste para la fuerza horizontal equivalente afectado por el parámetro de R. Y esto lo que presenta son varios casos dinámicos a analizar y que posiblemente puedan generar cierta confusión a la hora de definir ya sea la verificación de las derivas o las combinaciones para los efectos ortogonales en la parte de diseño. De acuerdo a esto, si se quiere revisar según un factor de escala para ajuste de fuerza horizontal equivalente, lo correcto sería ajustar desde el enfoque de modelamiento y entrando en la forma en la que lo hace el programa, mayorando en el factor de escala de acuerdo a lo que se obtiene por fuerza horizontal equivalente y el sismo sin mayoración del modal espectral. Y en cuanto a la parte de diseño, se tienen dos posibilidades para generar esas combinaciones con el correspondiente factor de R. La primera es generar un espectro de diseño que esté dividido por R. En ese caso, el factor de escala sería el factor de ajuste sobre el R según el tipo de estructura y de edificación. Y esto lo que generará es que cuando entremos en esta configuración de los efectos ortogonales se definan los dos casos de carga que se quieren utilizar. En este caso será el de diseño, que ya está afectado por el R, y de esta forma va a generar esas combinaciones del 130 para estos dos casos de carga. Y la otra opción es definir para el factor de ajuste cuál va a ser ese factor de escala que se va a tener para el siguiente parámetro de carga sísmica, y el programa aplicará por defecto esos valores de R que se han definido, tanto para el sismo en X como para el sismo en Y. De esta forma, veamos cómo se realiza en el programa. En cuanto a la definición del tipo de carga dinámica utilizada para diseño, para verificación de derivas, no hay una única respuesta ante esto. Ustedes como usuarios podrán definir una combinación, un caso de carga dinámico que tenga en cuenta ese factor de escala para el ajuste y la verificación de derivas, y otro caso de carga dinámico que tenga en cuenta ese factor de R aplicado directamente al factor de ajuste. Eso ustedes lo pueden definir desde los casos de espectro de respuesta. O también podrían definir en términos de la combinación de diseño, cuando vayamos a definir estas combinaciones, utilizar la función en donde podemos, según el código, definir de qué forma será la combinación de estas y con qué factor de escala de acuerdo a los casos de carga dinámico que hemos definido antes. De acuerdo a esto, la forma en la que estos se han definido es mediante lo siguiente: de seleccionar los casos de carga dinámicos afectados por el factor de ajuste a fuerza horizontal equivalente y directamente con el R. Aquel factor, aquel combinación caso de carga dinámico para diseño. Ahora, de esta forma el programa genera las combinaciones y tengan presente de que el factor que va a aplicarle a ese caso de carga será tanto del 100% como del 30%. Si utilizamos otro enfoque, voy a borrar estos resultados. Lo que procedo es a utilizar esta función, configuro el correspondiente código, defino que ese factor de ajuste para X
va a ser del 25%. Lo mismo aplico para la dirección en Y, adicionar. Mostrará esta advertencia que tenga en cuenta los efectos ortogonales. Esto, como ya lo había definido en esta sección anterior, debo eliminarlo y configurar los casos de carga de ajuste que serán utilizados. Y en este caso, al dar OK, hemos definido que se va a tener en cuenta un factor de ajuste del 100% con ese factor de R, 100% en X y 30% en Y. Y de esta forma se combina automáticamente para ese factor que tiene el ajuste. Como ven, no es una única solución, tienen varias alternativas para poder configurar estos casos de carga sísmicos. En cuanto a la verificación de las derivas, en la parte de resultados, luego de ejecutar el modelo en Story, encontrarán Story Drift. Y en este caso, seleccionarán los casos de carga estáticos para sismo, ya sea por fuerza horizontal equivalente y por ajuste, con el que quieren verificar las derivas correspondientes. Dependiendo de la normativa que usen para diseño, podrán activar o desactivar estas funciones. Por lo tanto, estas implicaciones del factor de CD o el factor de importancia están pensados para el ASCD 7. 16, por lo tanto, las pueden desactivar o no según lo requieran y definir el ratio máximo de la deriva. Con esto, el programa les presentará para X, para Y de forma combinada las derivas de acuerdo a cada uno de los casos de carga por nivel que hayan seleccionado. Con esto, es una breve introducción, pasemos al siguiente capítulo. Y acá al respecto a la configuración de los parámetros de diseño, tal vez es de las zonas o de los procedimientos en donde se es más propenso que se cometan algunos errores por desconocimiento de algunas funciones. Por ejemplo, para los parámetros de diseño hay que tener en cuenta si activar o no las provisiones sísmicas, que estas van a depender del sistema de disipación de energía, que también van a modificar la condición de cálculo para los elementos de borde en el caso de que se tengan en cuenta muros a cortante, el método de cálculo para el cortante y también se puede modificar la resistencia del concreto. Entonces, para activar o no las provisiones sísmicas, al seleccionar el código de diseño, en este caso ACI 318M19, se activan estas provisiones en donde se puede determinar el tipo de pórtico, si es disipación especial, intermedia u ordinaria, la forma en la que se hará la revisión de los muros de corte, así como la forma en la que se calculará el cortante para diseño, vigas y columnas, si se quiere o no activar la verificación por torsión, y con ello modificar en otra ventana las propiedades del material. Y acá es en donde debemos definir tanto el módulo de elasticidad que será utilizado para el concreto, así como la resistencia de las barras en el refuerzo longitudinal y en el refuerzo acortante. Si se activan o no las provisiones sísmicas, los resultados de diseño serán completamente diferentes, porque en uno será el diseño basado en las combinaciones, resultados de las combinaciones, y en el otro se tendrá en cuenta esos parámetros o requisitos normativos que se incluyen en el código de diseño. Tendrá en cuenta la revisión de columna fuerte, viga débil, la verificación del nudo, verificación de cortantes, de momentos probables, todo ello va a estar incluido cuando se activen estas provisiones sísmicas. Y por ejemplo, para este diseño de la viga, llama la atención que es para el cortante, en la situación de cortante en donde se presentan los cambios, ya no van a estar solicitados en la zona confinada cada 25 centímetros, sino que ahora al activar las provisiones sísmicas van a estar separados cada 11 centímetros. Lo mismo sucede para el caso de las columnas, y en este caso, aunque la capacidad de flexocompresión se mantiene, para esta columna en específico, los requisitos por cortante cambian en gran medida. Acá las solicitaciones van a ser no tan altas en cortante respecto a cuando ya se han activado las provisiones sísmicas y requiere gran cantidad de estribos de acuerdo a cómo se configuró por defecto este diseño de la columna, que de por sí estas configuraciones para la separación de los estribos y cantidad de ramas se puede modificar en el ajuste para el chequeo de la sección. En cuanto al método de desplazamientos que se incluye en esta sección,
Para el diseño de los muros se puede presentar lo siguiente, que su enfoque se basa en el control de desplazamientos desde la parte superior y es aplicable para muros continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior y que están diseñados para tener una única sección crítica, flexión y carga axial. Y en cuanto al método de los esfuerzos, esto se basa en el control del esfuerzo a compresión y aplica para estructuras que no son continuas en altura, no tienen una única sección crítica y puede ser utilizado en cualquier tipo de muro. Cuando se quiere revisar los parámetros de diseño para vigas y columnas, se puede definir el diámetro principal de la barra principal, la cantidad de estribos, arreglos, la separación del recubrimiento y también si va a ser o no doblemente reforzada la viga. Lo mismo se tiene para las columnas, en donde se define el refuerzo principal, el diámetro del estribo, la cantidad de ramas que va a tener. Y de esta forma, cuando se va a mirar los parámetros de diseño para el muro, se puede definir el refuerzo vertical del alma, el refuerzo horizontal en el alma, refuerzo vertical de los bordes, refuerzo horizontal en los bordes, el espaciamiento, el refuerzo en cada uno de los bordes y los recubrimientos de acuerdo como se ilustra en esta gráfica. Para los wall and rebar, los elementos de borde, se disponen de 4 métodos que permite colocar las armaduras de la siguiente forma, ya sea en intervalos iguales en toda la longitud, en donde las barras adicionales se colocan únicamente en los extremos, en donde las barras de los extremos van a resistir toda la fuerza axial PU y el momento flector MU y el acero restante resistirá la fuerza cortante. Y el método 4 es igual que el método 2, pero con las barras extremas posicionadas A2 a E. De esta forma se configura de qué forma se van a considerar los elementos de borde. ¿Y eso en qué puede afectar? Eso puede afectar en la comportamiento general del muro, donde es más conveniente colocar el refuerzo transversal de confinamiento que va a permitir una mejor distribución de grietas a flexión, fluencia a lo largo de la altura e incremento en la capacidad de desplazamiento. Como se está viendo acá, se está aumentando la curvatura, grietas mucho más separadas respecto acá, que tiene una curvatura menor y ya se ha formado una grieta considerable. Cuando se requiere realizar la revisión del diseño, se tiene dos enfoques para revisar o adicionar y corregir el refuerzo proporcionado a cada elemento. Desde la parte de concreto, seleccionar la opción de Modify Beam Rebar Data o Column Rebar Data y definir de qué forma se va a suministrar este acero, indicando la cantidad de ramas, diámetro de estribos, separación de los estribos y esquemáticamente el programa mostrará la configuración de barras y distribución de estas en altura. Esto aplica para vigas, columnas y muro. Y en el caso de que se quiera hacer luego de realizar el diseño, se seleccionan las propiedades y luego se da clic en Update Rebar. Y el programa automáticamente cargará esas barras en esta ventana de modificación de refuerzo. Lo hace por defecto. Si se mira el reporte de diseño de vigas, vamos a tener dos tipos de reporte. Uno preliminar y uno más detallado dependiendo del código. En este caso el preliminar presentará las propiedades generales de la sección, luego la capacidad a momento flector, tanto para momento negativo, momento positivo y el acero suministrado. Y acá tendrá en cuenta cuál es el momento solicitado según provisiones sísmicas, cuánto es el momento que está soportando afectado por phi y el ratio entre estos dos valores. Y lo mismo lo va a realizar para la capacidad acortante. Esto será un resumen del diseño general de la viga. Y cuando se mira el reporte detallados, entonces se tendrá las propiedades que se han utilizado para el diseño, la distribución más detallada del refuerzo, luego calculará los momentos probables de cada una de las vigas, realizará el diseño a flexión de cada una de ellas de acuerdo a los requerimientos normativos de la CI 31819, que es el código de diseño, para pasar a la revisión por cortante y acá va a tener en cuenta los momentos probables, la longitud de la columna y otras verificaciones de espaciamiento. Para la interpretación de los resultados de diseño de los muros, esquemáticamente se presenta de esta forma, en donde va a indicar el refuerzo longitudinal y la separación en milímetros del alma. En Rebar presentará el refuerzo longitudinal y la separación de los elementos de borde, como se está teniendo acá, y para el Boundary Element Rebar es el refuerzo transversal y la separación en los elementos de borde, que se presenta de esta forma, espaciamiento de 200 milímetros con un ancho de borde de 63, en este caso serían 52,
y la cantidad de barras que van a estar incluidas en el elemento de borde como está presentado acá. Y si se mira gráficamente ese diseño, se va a ver la relación demanda-capacidad para la carga axial, para flexión, y de acuerdo a esto en donde se ubica de acuerdo al diagrama de interacción, así como la demanda-capacidad acortante. Si se revisa el reporte detallado, se va a presentar con mayor detalle el refuerzo de la sección, la verificación a carga axial y a momento de la sección con estas verificaciones normativas, y lo mismo lo va a realizar para la verificación acortante. Para complementar la información respecto al diseño de las vigas, en sesiones anteriores desarrollamos un webinar que ha estado pensado en explicar de qué forma realizar el detallamiento, análisis y revisión del diseño de vigas según el ACI 31819. Esto es de bastante utilidad porque les permite complementar la información que estamos viendo en este evento. A continuación les doy más detalle de esto. Este análisis e información mucho más detallada se expone en el siguiente webinar. Diseño sísmico de vigas de concreto reforzado de acuerdo al ACI 31819, y ahí podrán encontrar las verificaciones que se hacen de acuerdo a la normativa y cómo esto es representado para el diseño y el despiece o detallamiento de la viga. Continuando con la presentación, para el reporte de diseño de las columnas, el programa reportará lo siguiente. Primero, una tabla de las propiedades generales para el diseño de esta, las propiedades utilizadas para los materiales, concreto y acero, luego la verificación a capacidad flexocompresión, en este caso tomando en cuenta el PU máximo y los momentos máximos, y el diagrama de interacción para el ángulo correspondiente en el que éste se está ubicando, un esquema de distribución de barras y una verificación acortante, que ésta puede ser modificada posteriormente en la opción de modificar el refuerzo de los elementos. Si queremos ver con más detalle el reporte de la revisión del diseño de la columna, veremos lo siguiente, que primero aparece una revisión del nudo. Y en este caso debemos considerar que va a tomar los momentos probables que ocurren en la viga que se está conectando en el nudo de interés. Y para ello debemos tomar en cuenta los ejes locales de cada uno de los elementos y la orientación para poder interpretar a qué hace referencia con la dirección Z, la dirección N y la dirección 1L. De esta forma, al tener en cuenta los momentos probables del elemento 139, en este caso muy puntual con el elemento 153, veremos que de acuerdo a ese análisis del diseño de la viga, lo que hacemos es tomar los momentos antihorario, los momentos horario, y generar una sumatoria de estos, de tal forma que estos valores van a corresponder con los reportados para la verificación del nudo de la unión. También, si se quiere verificar el parámetro del cortante, este es aportado por el cortante último de las vigas que están conectados a ese nudo, lo que va a arrojar este valor que corresponde en cercanía con el valor que está tomando el programa. Y siguiendo esta ecuación esquemática, el programa podrá verificar el cortante en la columna antihorario y el cortante horario de esta, de tal forma que va a determinar si el nudo es lo suficientemente apto para que lo pueda tolerar, y va a tomar también los aceros máximos en cada uno de los extremos. En este caso tomará el acero correspondiente a la viga 153 y a la viga 153 para momento negativo y momento positivo, de tal forma que el nudo esté en capacidad de soportar los cortantes aplicados. Ahora verificaremos la capacidad de flexocompresión de la columna, y lo primero que encontramos es que estos son producto de la combinación número 5. Si queremos identificar estos valores de acuerdo a los resultados gráficos de momento, encontraremos que los momentos que está utilizando son bastante diferentes a los que está tomando en este caso, como los estoy presentando en esta situación. Los momentos no corresponden y nos lleva a preguntar qué es lo que está sucediendo en este análisis y en este diseño. Y lo que podemos encontrar al revisar ese reporte es que el programa está tomando como punto de partida el momento que se obtiene por combinación. Esto va a ser mayorado de tal forma que se cumpla ese 20% o 6 quintos de la relación viga débil columna fuerte, y va a tomar los momentos requeridos por cortante tanto en el nudo de interés como en el nudo adyacente. Calculará un ratio entre estos dos valores y
como punto de partida para las vigas requiere los momentos nominales antihorario y horario. Esto es resultado de los reportes de diseño de cada uno de los elementos. Pero centrándonos en esta parte inicial, el programa lo que realizará será la sumatoria de estos valores correspondientes. Para el nudo en esta posición sumará los valores de 200 con 3.6 en valor absoluto, dando el valor de 204, el reportado acá, y para la sumatoria tomará el valor del nudo total, llegando a un valor de 286.177 kN. Para la parte de los momentos nominales es necesario retornarnos a los momentos que pueden soportar las vigas. En este caso recuerden que ese momento va a estar afectado por phi, así que al dividirlo sobre 0.9 haremos la sumatoria de los momentos horarios de los momentos antihorario y de esta forma el programa determinará cuál es el valor que más solicita a la columna, ya sea por dirección antihoraria, dirección horaria, ya sea el producto de la combinación o el que se acaba de revisar. De esta forma, para el ajuste de aceros propuesto, hará la verificación. En el otro costado, en la dirección MZ, el proceso es el mismo, con base a las fuerzas de diseño, en donde únicamente se están teniendo el componente sísmico, según la combinación, hará esa operación de la sumatoria, y que eso va a ser complementado con la capacidad de la viga de acuerdo al acero que se le ha suministrado en la sección anterior. De esta forma, el programa podrá complementar los requisitos adicionales que están listados en estos numerales, verificando la esbeltez, el refuerzo máximo, los chequeos también acortante que van a estar indicados, partiendo de los diagramas de interacción, los momentos nominales de las vigas y los comparativos del procedimiento según la normativa. De esta forma podemos validar que lo que está realizando el programa es acorde a lo que esperaríamos según procedimientos manuales y procedimientos normativos. Por ajustes de tiempo, esta información ha sido presentada de una manera bastante rápida, pero en el curso de Teachable que les he mencionado antes, podrán repasar, revisar esta misma información, porque es el mismo proyecto que se está abordando para esta presentación. Podrán pausar el video, realizar las comprobaciones manuales, las verificaciones que requieran de acuerdo al modelo que han trabajado y tener una información más pausada al respecto. Para la parte final del webinar hablaremos de la inclusión de las billetas en análisis sísmicos y puede que no sea un tema tan trivial o tan redundante, pero tiene una implicación importante porque debemos conocer que para los análisis sísmicos las billetas no deberían aportar algún tipo de rigidez, pero para las cargas gravitacionales estas deberían tomar momentos, y lo que nos lleva a pensar cómo podemos configurar dos casos de condición de borde en un mismo modelo y que permita activar o desactivar dependiendo del caso de carga que estamos analizando. Para ello tenemos la opción de modificar la condición de borde según el caso de carga necesario, y para ello sencillamente es necesario definir una liberación en las vigas, asignárselas a un correspondiente grupo de condición de borde y definir en cuál caso de carga estático o dinámico tiempo de respuesta y de valores propios va a ser definido. Ahora, viendo esto en el modelo, tenemos que se han asignado para los casos de carga estáticos que la liberación o más bien la activación de esta condición de borde se va a dar para el grupo de condición de borde de viguetas. Si miramos los resultados para las viguetas expresamente para casos de carga gravitacionales y para casos de carga de sismo, encontraremos lo siguiente. Activaré únicamente las viguetas, en especial las del último piso, y de esta forma veamos de qué forma se están comportando estos elementos ante los casos de carga. Activaré la función de diagramas, leyenda a la izquierda, y acá vemos que está tomando para cargas gravitacionales momentos de hasta menos 4 kN y 1.8, nada fuera de lo común. Y lo que podríamos esperar para los casos de carga estáticos es que estos valores sean cero, sean extremadamente bajos. Si ajusto unidades a Newton, estos aún así siguen siendo bastante bajos. Y si lo vemos en las combinaciones que ya tienen un componente sísmico, el comportamiento expresamente
de estas cargas va a estar dado primero por las cargas gravitacionales, y si lo vemos para la constituyente de eso, que en este caso es la combinación de diseño, vemos que siguen siendo bajos. De esta forma es posible tener análisis para cargas gravitacionales en los elementos que no aportan rigidez y que sean considerados para ese tipo de cargas y no para las cargas sísmicas. De esta forma, damos por terminado este webinar. Recordamos que pueden escribir sus preguntas en la casilla que tienen en el costado superior derecho y que estaremos prestos a responderlas. De nuevo, tengan presente que esta información está contenida en el curso de Teachable y son bienvenidas las preguntas. A todos ustedes por su asistencia y permanencia, muchísimas gracias.